el macho y la hembra. Este es el ave nacional del Paraguay. Del Paraguay, Escuchen, amigos. ¿Cómo se llama? El pájaro campana. Y el ave silba con ese tono. De estos todavía hay en el Chaco de Etá. Ay. Mira que yo pienso hacer un recorrido por ahí en moto, yo sigo. Justo la vez pasada vi en un video que una profesora se estaba yendo al Chaco y por el camino le salió una pareja de yaguaretes. Pero andaban en vehículo. Ella en vehículo y ellos cruzando la ruta. Sí, pero yo voy a andar en moto, voy a estar más expuesto. Sí. O el famoso mucune, que es la comadreja, que muchos no quieren tenerle, pero en realidad es un animalito que se alimenta de bichitos. O sea, todos los bichos que tenés en la casa, ellos liquidan. O sea, Y puedes tener, es bueno tener otra vez. Es bueno tener una comadreja en la casa. Sí. Y son cariñosas, son estas. Y la verdad que O te agreden. la mayoría que vimos que trajeron acá, muy chiquititos, se ven cariñositos. Hay que ver cuando crecen. Sí, la IA. ¿Y alguna de ellas es venenosa? Sí, la ñacarina y este también. Esta es venenosa, o sea, Sí, y esta sí está en Paraguay. Sí. Si yo hago un camping, tengo que cuidarme de que... Exactamente. Sí. Pero ellas me vienen directamente o tengo que provocarlas. Y de repente, si le provocas, con más razón ellos te atacan. Pero si no, pasan de largo porque dice que ellos ven Lineal. sí, lineal nomás, no ven a los costados. O sea que vos te quedas parado mientras ellos pasan ahí. Eso me recomienda. Hola amigos, pues estamos frente al Museo Natural de Historia. Nuestra guía, ¿cómo se llama usted, señorita? Susan Morales. Nos va a mostrar lo que es el Museo Natural, ¿no? Historia natural. De Historia Natural, que se ha instalado dentro de la casa de don Carlos o Carlos Antonio López, primer presidente de la República. Vamos a ver. Esta es la primera sala, la que llamamos sala seca o chaco. Sala seca. Sí. Y la mayoría de los animalitos que tenemos acá que viven en chaco, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el lobo crim o aguaraguazú en guaraní, ¿verdad? Que dice que tiene las patas largas como para poder manejarse entre el lobo. Sí. Las patas largas, ¿verdad? Pantano. Sí. Después le tenemos al ocelote o gato montés, que también tenemos dos de esos en el zoológico. Ah, sí. Tenemos. Yo le vi. Yo Sí. pasé eso, ya le vi. Sí. Tenemos el puma, tenemos el tatucarreta, que es el más grande. Tenemos las tortugas de tierra. Tenemos el pecarí o el cureca agua. Me parece un jabalí. Es como un jabalí, sí, familiar del jabalí. Después tenemos los tatubolitos, que son los más chiquititos. El tatupoyú es un poquito, está entre el chico y el grande. Eso no es lo que tratan de sacrificar para sacar aceite. Aceite, sí. Aceite medicinal. Aceite medicinal, se hace de eso. O sea, quitan ellos. Pobrecitos, han sido víctimas de una masacre, creo. Y la verdad que estos animales, o sea, no es que se les matan, sino que tienen muerte natural o de repente por enfermedad. O como los felinos de repente se pelean y entre ellos se matan. Entonces a partir de ahí se hace el trabajo de taxidermia, el trabajo de disecado. Y... No, pero no me refiero a los que estaban acá. Ah, ya. La gente en el interior en el interior. los cazan para Eso sí. extraerle, caza ilegal, furtiva. Ellos sí, hacen las cacerías de los animales. De hecho, de estos animales creo que está prohibido la cacería, ¿no? Sí, está prohibido. Y entonces, porque yo veo que hay medicina con aceite Sí. que venden en el mercado 4. Sí, ahí y hay todas las yo digo que eso medicinas. tiene que ser ilegal porque... Realmente sí. Pero bueno. Después Y tenemos el que tenemos allá, el más chico, es un oso melero, que obviamente se alimenta de la miel. El oso hormiguero, y este es el más nuevo que tenemos ahora. Enorme es este. Sí. A este, por ejemplo, le chocó un camión en la parte de remanso.
Entonces mis compañeros fueron a rescatar el cuerpo ya sin vida, ¿verdad? Para hacer el trabajo de disecado. O sea, es el primer trabajo que tenemos acá de nuestro taxidermista que hace 4 meses que tenemos acá. Que su padre anteriormente había sido taxidermista también. Él cuando tenía 8 años venía a ayudarle al papá y aprendió ahí. Herencia de padres. Herencia, sí. Su hermano también estuvo acá, que ya se jubiló. Escucha. Don Gerardo Vélez. Un momentito. Y este es Enorme. Miren desde acá. Miren, observen esto. Oso hormiguero. Sí. Y dentro le sacan todo lo que es los órganos, la carne, todo. La piel, por ejemplo, curten en el químico, ¿verdad? Y también le ponen suavizante para que no tenga el olor fuerte. Ya. Y va rellenando con virutillas o con papel diario. Y también están usando ya la nueva técnica con fibras de vidrio para que no sea pesado el ejemplar. O sea, para que sea más fácil ya Transportarlo así, porque está grande. Sí, enorme. Ese ha de pesar por lo menos a ver, 50 kilos. Y algo así porque es enorme. Ya esta parte es Sí, los felinos. los felinos. Sí, tenemos acá la leona. Después tenemos los jaguaretes, que también hay en el Chaco. Acá tenemos uno con la presa, para ver Wow. cómo ellos se van alimentando, o sea, la cadena. Bueno, sí. Acá. Ahí. Pero de estos todavía hay en el Chaco de verdad. Ay, Mira que yo pienso hacer un recorrido por ahí en moto, yo sigo. justo la vez pasada vi en un video que una profesora se estaba yendo al Chaco y por el camino le salió una pareja de jaguaretes. Pero andaban en vehículo. Ella en vehículo y ellos cruzando la ruta. Sí, pero yo voy a andar en moto, voy a estar más expuesto. Sí. Espero que no me ataquen, aunque creo que ellos no atacan al hombre si tú no te metes con él. Y yo creo que es así. ¿Lo crees nada más? ¿No estás segura? No estoy segura porque su instinto animal, o sea, como que ellos son salvajes, cualquier cosa se puede esperar. Bueno, vamos a ver. Acá le tenemos a Congo, que es un chimpancé que estaba en el zoológico, él tenía su pareja. Ah, ya ese sí era de ustedes acá. Sí, estaban acá en el zoológico y él murió de un paro cardíaco. Y se le hizo el trabajo disecado y hace como 5 años más o menos que está acá dentro del museo. ¿Y este más chiquitito? Este más chico, este ya hace más años. Se restauró y ahora se le trajo para la exposición también porque se están sacando los depósitos animales que sí se pueden recuperar y se está trayendo como los ratoncitos también. El ratón Ahí y bien. los hurones también ahí que tenemos, los pequeñitos. Los más pequeñitos. Sí. Estaba viendo, este no molamos. ¿Esto qué es? Es La una leona. Esta es la leona. Sí, una leona. ¿También hay en el Chaco? ¿O ya eso? Y los leones ya no, en el Chaco no. Acá en el zoológico al menos no tenemos más, eran los últimos leones ya. Tenemos el león que se llama Rubio, que se está restaurando, por eso no le trajeron acá. Que trajeron, o sea, quedó del circo Osvaldo Terry, que descartado, entonces estuvo en el zoológico, pero él ya murió de enfermedad. Qué lástima. Enormes son. Enormes son. Con un bicho de eso tú no puedes, no se puede. Es mucho. Con una garra ya. Ya, ahí te deja, ya, te liquidan, no te da tiempo a hacer nada. Esta sí, sería la sala húmeda. Esta es la sala húmeda. Aquella era la sala Seca. seca. O chaco. O sea, es la sala la que tiene que ver con los pantanos o algo así. Exactamente. Y acá le decimos húmeda porque la mayoría de los animales que están por el agua. Tenemos, por ejemplo, el yacarejú es el más grande. Que dicen que en la laguna que tenemos acá dentro del zoológico hay uno, bien grande así. Después tenemos las crías de los yacaré. Estos serían ya los teyuguazú, los lagartos, ¿verdad? Que los teyuguazú, por ejemplo, tenemos tipo una mascota que viene y se pasea frente al museo. Tiene ¿en su serio? época así. ¿Y bien viene Así solita de ahí? grande. Y no sé, creo que entre los troncos vive. Pero es así más o menos de grande, ¿verdad? Y se pasea y cuando tiene hambre se acerca a nosotros. Y lo que más le gusta es la carne. Ay, O viene a tomar el agua también de acá. Sí, después el hipopótamo bebé que tenemos ahí. un hipopótamo bebé. Sí. Y de este lado tenemos allá el carpincho o capibara también. Ah, Es ese. Después tenemos los coatí,
sobre el tronco, abajo está el otro también. Sí. Después los hurones. Hurones. Tenemos la nutria, el lobo P o falsa nutria, que sería este. Después tenemos la llama, que es peruana. Ya, Pero llegamos a ese tener aquí en el zoológico. Llegaron a tener llamas de zoológico. Sí. Llegamos. Porque ya esa sí no es endémica de aquí de Paraguay. No. Ya, yo Acá creo que no. la llama es de la planicie boliviana, peruana, Boliviana, peruana, sí. Por eso. lo que es el altiplano. Sí, exactamente. Después tenemos el tapir omborerí, que serían estos animalitos que están acá. Este no. Estos dos. Sí, esos dos. Y esos sí son nativos acá. Mira qué figura, qué rayas más lindas tiene así a lo largo. diferente las rayas. Porque es un adulto. Como el tigre, que dicen que ninguno tiene las rayas iguales. Los tigres. Dice que hay un refrán que dice, ¿qué más da una raya al tigre? Cuando las cosas te salen mal, ¿no? Sí. Pero es que los tigres no tienen las rayas iguales. No, al mirar así parece, pero después te das cuenta, o sea, cuando... Es como una huella dactilar en cada persona, son únicas en cada animal. Sí. Después tenemos los ciervos de pantano. Esta sería la hembra, el macho, y acá tenemos las crías también. Como me habías dicho con anterioridad, patas largas. Patas largas, sí. Producto justamente de- para poder moverse ellos dentro del pantano. Como que hay, de repente hay lodo y todo eso. Y fíjate para que les son sea más delgaditas fácil. como para que no, Delgaditas. no le retenga el caminar. Sí, exactamente, como el lobo de gris. Y acá tenemos las serpientes, la curiyú o anaconda. Anaconda. Sí, Mira, que esta tiene más o menos 3 metros y puede ser más grande. yo estuve filmando una en el zoológico. De zoológico. No sé si es esa misma o es parienta, porque se parece mucho, Sí. pero es más, me pareció más grande incluso que esta. Sí, ahí tenemos más grande. Porque de repente hay lugares donde se encuentra, entonces se van a rescatar la gente del zoológico. Y Sí, le traen en la fosa. yo veo que sale en la televisión que muchas veces encuentran animales así perdidos y traen Sí. al zoológico para recuperación Sí, y muchas veces les reincorporan a su hábitat. otra vez le... Y si no es posible, bueno, tratan de cuidarlas acá o de exponerlas al público. Sí, y justamente tenemos la unidad de cría donde de repente vienen animalitos que son huérfanos la gente le tira, ¿verdad? Por ejemplo, los gatitos o el famoso mucune, que es la comadreja, que muchos no quieren tenerle, pero en realidad es un animalito que se alimenta de bichitos. O sea, todos los bichos que tenés en la casa, ellos liquidan. O sea, Y puedes tener, es bueno tener otra vez. es bueno tener una comadreja en la casa. Sí. Y son cariñosas, son estas. Y la verdad que O te agreden. la mayoría que vimos que trajeron acá, muy chiquititos, se ven cariñositos. Hay que ver cuando crecen. Sí, de ahí a... Esta por lo menos está en posición de ataque. Esta como que me quiere atacar. Sí, quiere atacar. Después tenemos, estas son las crías de curiyú. Mm. Sí, esta sería la ñacanina. ¿Y alguna de ellas es venenosa? Sí, la ñacanina y este también. Esta es venenosa. O sea, Sí, y esta sí está en Paraguay. Sí, Si yo hago un camping, tengo que cuidarme de que... exactamente. Sí. Pero ellas me vienen directamente o tengo que provocarlas. Y de repente, si le provocas, con más razón ellos te atacan. Pero si no, pasan de largo porque dice que ellos ven, Lineal. sí, lineal nomás, no ven a los costados. O sea que vos te quedas parado mientras ellos pasan ahí. Eso me recomienda. Porque yo tengo un pariente que vive por Filadelfia y dice que cuando él empezó a construir su casa, echaba agua con Porque suelen poner creolina para que... creolina. Sí. Creolina es su nombre. La creolina. Creolina. Agua con creolina, Alrededor. esparce alrededor y dice que ese olor no les deja acercarse. No, así mismo es. No se secan ni víboras. Él me dijo, Fue cuando dicho. tú vayas a acampar, alrededor, o 5 metros a la redonda de todo eso, echa agua con creolina que en toda la noche no se te van a acercar. Sí, así mismo es. Y bueno, ese es uno de los riesgos del futuro viaje que estamos preparando, mis amigos. ¿Se atreverían a hacer un viaje así? Donde sepan que van a estar, que sepan que van a estar expuestos a serpientes como esta rodeándole la tienda de campaña. El Chaco paraguayo tiene muchos de estos bichos. De todo un poco ahí en Chaco. Bueno, vamos a seguir. Sí. Esta es la sala de aves. Sí. Bueno, nos dice... Acá arriba tenemos lo que sería un zorro volador. Es de Australia. Y según dicen que se alimenta de frutas y de insectos. Y se Solamente-
la mayoría de los visitantes que vienen te dicen que es murciélago. Y Entonces, sí, pero eso te iba a decir, está en sala de ave. en sala de aves, por las Bueno. alas. O sea, es un ave. Sería como un ave, sí. Yo vi un documental que se comen, en África que los cazan y los comen. Sí. Los chinos comen de todo. De todo. Después tenemos la grulla, tenemos acá. Mira qué lindo peinado tiene. Sí, hermoso. Y es la paloma coronada Por su la corona. plumita que tiene como una corona. Abajo tenemos los patos, los clásicos patos. El pato criollo. Sí, Aunque este me parece más... sí, no sería la normal. No, parece más así como... Acá tenemos las aves carroñeras. Sí. Acá por ejemplo tenemos, ¿dónde está? La que está comiendo ya. Ah, sí, acá Sí, tenemos. sí, con su alimento ahí. Entonces el halcón peregrino. Después tenemos el jote cabeza negra, que sería esa. Es un buitre. Acá tenemos el buitre real. El buitre real. Sí. Bueno, en Cuba tenemos de esta. Nosotros le decimos tiñosa. A ese que está ahí. Sí. Se alimenta de los cadáveres de los animales muertos. Sí, animales muertos, sí. O buitre negro. Este buitre real sí es nuevo para mí. Ese no conocía que existía. Y es el mismo sistema de alimentación. El mismo, sí, el mismo. Después tenemos acá el gavilán planeador. Sería esta ave que está acá. Los que amaestran, ¿cómo se dice? En los brazos para hacer... Exactamente. Sí, los que están ya... y sí, amaestrados. Amaestrar. Sí. Después... El kirikiri o el sima se le dice a esta ave que está acá. Que es de Panamá o de Chile también. Acá tenemos... Este está un poquito detrás de Marco, pero aquí lo agarré bien. Sí, Mira qué lindo. hermoso está. El nombre común es el año tijereta. Y viste que entonces tenemos varias especies que no Varias. necesariamente son del Paraguay. O sea, Exactamente. tenemos endémicas, pero también de otros países, De otros países, porque nos viene como donación como donación. Al zoológico. al zoológico, o si no, de repente hay los animales disecados ya también. Le envían donaciones. También envían, sí. Entonces, entre zoológicos como que hay una asociación, puede ser algo así, y se ayudan. Sí, y tenemos la fundación también Maris Llorens. Mm. Y de ese lado del zoológico, por ejemplo, de la fundación son los felinos, que serían el jaguarete, los tigres de Bengala y los pumas. León, lo que ya no tenemos en el zoológico. Ni elefantes, Elefante ya no. porque me enteré que falleció. Hace, a ver, un poco, como 4 años más o menos. Mm. La única que teníamos, La única. Maya. Maya. Sí. Salió- Estuvo desde Desde ni- chiquitita, sí. Una preguntita, porque veo que sabes bastante de zoológico. Veo en todos los carteles que dicen que en cautiverio dura más que en libertad. ¿Cómo es posible si se ponen tristes, supongo yo, no? Sí, ellos por ejemplo, como que ya están acostumbrados al lugar donde están. O sea, vos a ellos, ponerle que le soltás, le llevan a su hábitat natural y ellos no se van a poder defender. Mueren. O de repente van a morir muy rápido. De inanición por falta de no saberse buscar De alimento. no saber exactamente, buscar alimento o de cómo cuidarse. De repente los felinos no van a saber cómo cazar también. Acá sí le ponen, ponele animales, a las curiyú, ¿verdad? La anaconda que vimos recién. Le suelen poner palomas, le atan en la patita, ¿verdad? Como para que ellos cacen, porque No, muertos no. ellos no comen. Para que tenga la sensación de que la atrapó y no El que se la atrapo. dieron. O si no, los ratoncitos tipo hámster. Le ponen también para que ellos cacen, porque dice que cuando vos le ponerle un ratón muerto, ellos ya no comen. Tiene que estar vivo y matar. Tienen que sentir antes de comer la sensación del crimen. Que Sí. son malos. Sí, así mismo. Déjame poner acá. Arriba tenemos a aves gigantescas que se llaman albatros. Que Wow. Eso da para. vuela por las islas y dice que al abrir su ala mide hasta 3 metros. Puede medir hasta 3 metros con las alas abiertas. Son del lado europeo, los que vuelan por las islas que siempre vemos, ¿verdad? Vaya, eso no tiene nada que envidiarle al pavo a fin de año. da bien grande. da bien para una familia. Sí. Y después tenemos los cisnes. Mira, El cisne blanco, después tenemos el cisne de cuello blanco y el cisne negro. Esos son sus nombres comunes.
Sí. Viste que aquel era completamente blanco. Sí. Este es solo el cuello y El ya, cuello ya este es negro. completamente negro. Yo vi una película que se llama Cisne Negro Sí. y no sabía que existieran cisnes negros. Y acá tenemos los pingüinos que fueron donados también. Primera vez en mi vida que estoy cerca de un pingüino. A ver si un día nos vamos a Ushuaia, al sur de la Argentina. Ushuaia es la ciudad más al sur que tenemos Todo frío. de esta Argentina. Y a ver si hay pingüinos ahí, no sé, a lo mejor no hay. Viste que hasta en el desierto de Chile, de Atacama, se llama el desierto grande este, ¿no? Sí. De Chile, hay pingüinos. Ah, ¿en serio? Y es por unas corrientes frías que suben desde el polo y se hallan ahí. Así que a lo mejor en Ushuaia no encuentro, pero acá arriba en un desierto sí hay. ¿De repente te aparece? Acá tenemos la famosa cigüeña americana. Mira, Sí. hay que ver, amigo, la altura que tiene eso. Sí, enorme y el pico también muy largo. Las Tiene- patas bien largas también. Tiene 70 centímetros de altura ahí como está. Sí. Aproximadamente. O casi, o más. Puede llegar casi al metro. Sí, puede llegar. Y los niños cuando ven, le dicen, es el que trae el bebé. Me dicen. Ah, esa es la que trae el bebé. Así me dicen. Después tenemos el pájaro carpintero común que tenemos acá por los árboles de repente. Ellos Ese sí ya aparecen. es endémico acá. Sí. Tenemos acá el martín pescador. Acá tenemos el arazarí fajado, o sea, el tucán. Porque hay tucanes que tienen, o sea, la diferencia serían los picos. En los picos. Porque la otra especie de tucán tiene los picos más anchos, no termina así con puntas, son más anchos. Y el cuerpo también es más grandecito. De esto, en estos días estaban acá por los árboles, como 4 más o menos. ¿En serio? De esta especie, sí. Era muy impresionante verlas así. Vivo, Vivos. que decir que aún. Sí. Es decir, que mucha de esta fauna que yo estoy disfrutando ahora acá, dice acá, Sí. cuando vaya hacia el interior la voy a poder tener la oportunidad de verlas Sí, en vivo. todo tipo de aves. Porque acá tenemos varias aves hermosas que de repente aparecen, o de repente los papagayos también. Yo he Los visto rojos. papagayos sobre la avenida Santísima Trinidad y Itapúa. Ah, Itapúa, sí. Ahí hay unos árboles al lado de una farmacia que hay ahí, que se llama Caneco. Caneco. Ahí sí. vi 2 papagayos una vez sueltos ahí Entonces arriba. No sé. tendrán su cría por ahí. Porque ellos de repente en las palmeras muy altas o los cocos, las plantas de coco, ahí ellos hacen su nido. Bueno, Bien alto como para que nadie. Sí, pero se ahí hay suba. plantas, 2 o 3 plantas altas, posiblemente tenga, porque más de una vez los he visto ahí. Ah, sí. Y por acá suelen pasar siempre en pareja. Siempre en 2, pareja. 4 o 6. Sí, no hay números impares. Terrible, sí. Así, nunca están solos. Es porque tenemos también esta ave, me dijeron que se mueve su ojo. ¿En serio? Pero, por la forma de la pintura nomás, le miras acá, te vas hacia allá y es como si fuera que se mueve. A ver, así, aquí parece que me está mirando de Ahí, frente. Sí. A ver. Esta ave A se ver. llama... Y si me el corro así, chajá. si me sigue mirando. Sí, es como que te sigue la mirada. El pavo real común que abre la cola. Sí. El macho es el que abre la cola, sería para cotejar a la hembra. Viste Para que mostrar todos los colores que tiene. en estos animales casi siempre el macho es más lindo Que para la- lograr conquistar la hembra. Así mismo. Y en los seres humanos fue a la inversa. La parte femenina es la hermosa y nosotros no. A veces viceversa. No. Sí. Después tenemos los faisanes también. Uno creo que sigue todavía en el zoológico que tiene colores hermosos. El Faisán. faisán, sí. Hay una frase en Cuba que dice, esto está más rico que un faisán de la India, hablando de comer. Sí. Parece que, al parecer, y que los seguidores me corrijan, Sí. la carne de faisán es sabrosa. En serio. Siempre oí esa frase que más rica o esto es faisán de la India. Habría que ver si es solo un Sí. refrán o de verdad O es su cierto. carne es El que deliciosa. ya probó. Que si alguno probó o sabe, me indica en los comentarios. Y acá tenemos las pavas también, las hembras. Y allá tenemos un intruso. Un gallo. Un Bueno, eso sí se comen. Sí, eso sí, con el borí de acá. Riquísimo. Y acá tenemos el papagayo rojo.
Ya estamos con el papagayo. Sí. Bueno, de hecho, de estos sí hay en el zoológico. Hay en el zoológico. Y pasan muchísimo. Sí. Por mí, creo, Después volando. está el que es azul con amarillo también. ¿Y no cae aquí? Aquí. No, este no. Este es el que está en vía de extinción. El que es totalmente azul. Ah, el del dibujo animado. Exactamente, blue. Y acá tenemos el hornero con su casita. Ellos hacen su propia casa. En Y el patio de mi los casa, árboles. en un árbol grande, hay un nido muy parecido a ese. No Sí. sé si es él. Acá en unos árboles tenemos también la casa del hornero. Después tenemos el pájaro campana, nuestra ave nacional, el macho y la hembra. Este es el ave nacional del Paraguay. Del Paraguay, Escuchen, amigos. ¿Cómo se llama? El pájaro campana, Pájaro campana. sí. ¿Hay alguna canción o algo así? Hay una canción que justamente doña Hortensia que ejecuta el arpa. Ah, doña Hortensia ejecuta el arpa. Sí. No me contó, porque ella se puso a cantar ahorita un poema Sí, de, ella canta, de ella- Darío, de su papá, ¿cómo se llama el poeta? Darío algo. Darío creo. Gómez Cerrato. Darío Gómez. Sí. Ahí me está mostrando. Eso es. Y el ave silba con ese tono. Entonces Esa, se hizo la música. utilizaron la melodía Del ave. del canto del ave El ave. para adaptarla a un arreglo musical. Sí. Y se baila. Y se baila. Se baila, sí. ¿Y qué es eso? ¿Una guaraña, una polca? Es una polka. Que es con arpa. A pura alpa, todo. Y don Hortensia sabe tocarla. Ella sí. Me debe esa, me debe esa. Sí, sabe ella. Bueno, esa es nuestra ave. Y después acá tenemos el tucán, que viste que es Sí. diferente a lo que vimos allá. Sí, En el pico está la diferencia. Y acá tenemos otra vez el papagayo. papagayo, como está acá. Sí, como ese que tenemos ahí. He visto por frente de mi casa pajarillos más chiquititos, como uno que le dicen cardenal, negrito, de El esa. que tiene la cabecita roja. roja. Sí. Eso acá no está en el museo, ¿no? Difícil. Acá está, del pájaro que más está que vos tocas con tu arpa. El ave nacional. Sí, nuestra la ave ave nacional. A ver, Acá hay tenemos- muchos más. Sí, acá hay los más pequeñitos. Los más pequeñitos, Como el picaflor, multitud de ellos. el pajarito negro. El negrito, El negrito, así que hay también por ahí. ese sí lo he visto. Sí, Ya una extensión de la sala anterior, sí, así mismo. de la exposición anterior, Sí, con un conjunto más de aves. sí. Ahí tenemos, por ejemplo, el águila, que hace Wow. poco se restauró. Qué hermoso. Sí, tenemos la garza mora, La garza, ¿no? tenemos un cisne. El cisne cuello negro que vimos ahorita De cuello también. negro que vimos allá también. Allá tenemos la cacatúa, el blanquito. El blanquito que está ahí. Sí, Dice que hablan. sí. No se cae de nunca. Tenemos el flamenco. Después las avestrucitas allá arriba. Arriba tenemos el tahuató. Tahuató. Eso, Tahuató, eso es en guaraní. Obviamente guaraní. Sería un aguilucho así rojo. y este tahuató todavía existe en el interior, seguro. Sí, hay todavía. La cacatúa, me decías que hablaba mucho. Habla mucho. Viste que en Cuba, como muchos cubanos así, le decimos a veces cuando se quiere hablar en forma despectiva con respecto a una persona que molesta, Sí. se le dice vieja cacatúa. Sí, así mismo. Nosotros también. ¿También le dicen así? Pues, señoras mayores, no se enojen porque estamos aclarando de dónde surge la frase. Y el que habla mucho de pajarito Compiten. Compiten. con las mujeres. Tenemos el pavo real y después Sí. ya tenemos los monitos. ¿Y será que me permita la Su banana? Bueno, prohibido tocar los ejemplares, así que Sí, no. los monos capuchinos. Y este sería un mandril. Mandril. Mandril, sí. Bueno, de ahí deriva entonces una pieza de la mecánica. Eso. Sí. El mandril. Y acá tenemos los peces. Sí, de estos sí, me imagino que abunden en los ríos, ¿no? Sí, sí, las boguitas. Las boguitas.
El dorado. El dorado. El Sí. dorado. Acá hay una cabeza de dorado también. Lo rico que es. Sí, delicioso. Después tenemos el pacú. Te vas a remancito allí. Sí, ahí te vas a un aceitón. Este sí, pez se llama, no sé cómo se en llama. guaraní, Huayhuingüe es el nombre. ¿Cómo es? Huayhuingüe. No me digas que lo repita. Ahí está, ahí nada más. Tiene un nombre en guaraní. Sí, pero difícil. Sería como el pez viejo, un pez viejo. Bueno, se ve bastante viejito, sí. Después tenemos el pez globo con sus puntillas ahí. Y este, El pirapé, que sería el pescado chato. vaya. La sala de insectos. Esta es la sala de insectos. Llegamos acá a la sala de insectos. Todas las mariposas que tenemos acá son las mariposas diurnas. O sea, Ah, están de día. estas son Las diurnas. las diurnas. Sí, todas. Que por supuesto no voy a pretender que me las explique una a una porque tendríamos Tienen las más representativas. conoles atornasolados que le da la luz del sol y cambia de color. Todas Fosforescentes. las mariposas, sí, son color atornasolado. Acá tenemos más insectos, el escarabajo y compañía. Ah, sí, ya estos son los bichitos Los bichitos. que a veces dan algo de escrúpulo, ¿no? Sí, Y de temor también. sí. Porque algunos pican. Son parecidos a la película de la momia. Ah, ¿cuál? Este. Esos insectos, sí. Los escarabajos. Los de la momia. Y ahí tenemos las mariposas de la noche. Y vamos a ver. Y las polillas también. Aquí tenemos las mariposas de noche, Serían las polillas. las polillas. Acá tenemos el bicho palo o mantis. Sí, esos que parecen palitos. Palitos que se camuflan con las ramas. Acá tenemos las libélulas. O de repente le dicen helicóptero también. Los niños. Todas las variedades. Todos los insectos. Del más chico al más grande tenemos. Y del otro lado tenemos las tarántulas. Ah, eso sí da miedo. Sí. Se llaman gotecas. O sea, serían los huevos donde ellos nacen. Los Estas blancos. bolsitas blancas, Las dos blancas. los Están. huevos. Después acá tenemos los 100 pies. Esos son enormes. Enormes. Y ¿También acá pican? También. También. Puede ser mortal también. Pero mortal. Hay 100 pies que son. O sea, tienen ponzoñas. Bueno, esos serán dos delante, acá al frente. No. Y acá tenemos la de cómo se va de oruga a mariposa. Cómo se va convirtiendo. Es Sí. todo un ciclo. Todo un ciclo. Esta sala sería la sala Serían animales varios. variada. Variados. Y tenemos serpientes también. Y anormalidades. Me decías, justo a mis espaldas tenía una señora vértebra, De la ballena, una partecita sería la vértebra de la ballena. pero qué ballena. Piensan que es madera, pero no, es real. Ah, sí, porque, Los huesos reales. a ver, no se puede tocar, voy acercando. O sea que, no, acá se ve efectivamente la estructura ósea. La estructura ósea no es madera, por más que lo parezca. Sí. Es original Original. y no sabemos el tipo de ballena. No sabría decir qué tipo de ballena es. Enorme. Pero nos donaron también. Con el cerebro, el ojo y un feto de la ballena también. Acá tenemos dos cabezas de oso que eso sí pertenecieron al zoológico. Donde está la fosa de donde están las curiyú, antes era el lugar de los osos, en esa fosa. Y no queda un oso. Osos ya no tenemos. Y más abajo tenemos unos cuantos felinos variados aquí de lo que, menos mal que son africanos, pero que de esto. Ya tenemos nuestra mascota, se llama Valentina. Es una gatita. Ah, no, pero esa sí está viva. Ella es la única viva acá. Y de todos estos bichos yo espero no encontrarme con ninguno. Bueno, estos parece que sí hay todavía. Sí, hay todavía. Serían tigres de Bengala. Tigre de Bengala. Sí, que sí tenemos en el zoológico. Y acá tenemos una piel enorme de curiyú o anaconda que mide casi 5 metros. Wow.
Increíble. 5 metros. Una tortuga marina también. Tortuga marina. Y de este lado tenemos las serpientes. Tenemos la coral, la falsa coral sería la que tenemos ahí. Al lado está la coral. ¿Por qué falsa coral? Falsa coral porque esa no es venenosa, sería como una culebra, pero esta sí es la O sea, venenosa. la que tenemos que tener cuidado es la que tiene esos De colores. la que más. tiene esos colores, sí. ¿Y de esa hay aquí también? También, no, el año pasado más o menos, entre las plantas yo encontré uno así más o menos. Porque justo iba a quitar una basurita y vi que pasó rápido. Pero te da tiempo a atenderte, ¿no? La verdad que estuve muy atenta, por eso nomás no me agarró. Pero una vez, una picadura, ¿cuánto tiempo tienes para Y que tenga no así- mucho tiempo para recibir el antídoto, antídoto? sí, para que no te liquide. Ese es mi mayor temor en el viaje, Sí. las serpientes. Sí. De hecho, yo le tengo miedo de mirarlas así nada más, ya A mí estoy, me da cosas también. no me da mucho gusto. No. Y mira cuántos tipos de serpientes hay, cada Muchísimo uno de hay. esos es uno diferente. Diferente. Que no Una vamos- culebra normal. Vamos a ver. No vamos ni a interiorizar en cada una de las, porque tenemos para rato. Bueno, esta sí parece interesante porque se ve bastante es una grande. curiyú bebé. De esta que alcanza 5 metros, como la Exactamente. piel que estábamos Como la mostrando piel, anteriormente. sí, exactamente. Increíble. Cada una de esas probetas, o frascos, recipientes, es un tipo de serpiente diferente. Sí. Bueno, acá tenemos, de acá a acá, le llamamos anormalidades. Porque como ves acá, el perrito nació con un cuernito. Es del 13 de junio del 96. Acá tenemos el pollito que también está recién nacido, que tiene los polvos pegados. Son Tenemos malformaciones, malformaciones, sí. genéticas. Sí, y está el chanchito al lado, que Está un también chanchito. con un cuernito, sería del año 90, Con un cuerno. con un cuernito. Después tenemos la comadreja o muecune en guaraní, con su cría. Dicen que ellos la bolsita con la cría tienen hacia afuera y no hacia adentro como otros animales. La bolsita tienen hacia afuera. Después tenemos acá el feto de 2 vacas pegadas también, que como sabemos no viven mucho tiempo, No, imposible. inclusive horas. Y acá tenemos el teyuputá, sería un lagarto rojo. Pero ese sí es de acá de Paraguay. Sí, de Paraguay. Después tenemos iguanas. Y el último sería un teyuguazú que te dije que se suele pasear al frente al museo. Sí, Acá Que no- tenemos las partes internas de una lagartija, que es de todo lo que tienen adentro. hicieron una disección ahí Sí. para que puedan. Acá tenemos otro teyú que es un poco más chico. Y después la cría de un yacaré. Yacaré, caberos. Yacaré. Es cocodrilo. Cocodrilo. Tenemos el camaleón, la lagartija normal, la salamandra. Después tenemos aquí el... Esa salamandra es enorme porque Sí. tienden a estar mucho por las cocinas de las casas. No sé por qué les gusta tanto estar en las cocinas. Parecen Incluso hay que como tener lechitas. cuidado con los recipientes negros tapados porque te puede caer uno adentro. Sí, así mismo. Y acá tenemos el cangrejo de río. Estos son cangrejos de mar, el erizo marino, el otro cangrejo de mar. Acá tenemos el más grande. Aquí tenemos. Sí. Después tenemos la cola de una langosta de mar. Bueno, de esa sí hay bastante en Cuba. Y comemos. Tenemos el pulpo, el calamar. Mm. Y acá tenemos el 100 pies también, que son más grandes. Las tortuguitas. Y acá tenemos una mantis. Pero enorme. No, es de Paraguay. No. Enorme. Ese palito. Es un palo más. Ese palito es más grande. Es Sí. un bosque más grande. Sí. Y las partes internas de un sapo. De cómo se vería por dentro con todos los órganos. Interesante. Sí. Y bueno, el que quiera ver anatomía. De este lado tenemos los fósiles arriba. El primero es el hueso de un mono. La El fam- segundo es el ñanduguazú. Muchos piensan que es dinosaurio, especialmente los niños. Sí, porque Tiene viste la que forma. tiene la forma. Sí. Cuando quita así el esqueleto, por lo Sí. menos de estos que tiranosaurio, que andaban 2 patas nada más y las manitos más Sí, cortitas, Más cortitas. y cualquiera puede pensar. Después Igual tenemos
Este también parecido, el esqueleto de la garza blanca es. Una cosa es con piel. Tiene el del pato y el último es un loro. Por el lorito. Y acá tenemos lo que es el cerebro, una parte del cerebro de la ballena. Ah, de ese que le habían hecho la donación. Sí. Al lado tenemos el feto y al lado el ojo. Wow, el ojo de una De ballena. una ballena, sí. Bueno. Y bueno, como les dije, este es museo natural, pero también museo indigenista, se llama así, ¿no? Sí. O sea, un museo donde vamos a ver ya no animales, sino, ¿qué más sería? Herramientas. Herramientas y Utensilios. todo lo que hacían los indigenistas. Y tenemos los cuadros de los 18 etnias que hay en el Paraguay. De las 18 etnias. Las 18. Sí, porque siempre se habla guaraní, hay Sí. muchos más. Sí, los que están allá son los guaraníes, los más grandes. Sí. Son los guaraníes Estos son los guaraní, que es los nativos de acá de Paraguay. y los más... Vamos a decir que los principales, principales etnias. La etnia más predominante, vamos a decir así. Sí. Porque acá tenemos los demás. Las demás tribus. Guarayú, los macá son los que están ahí con la venta de sus cosas allá afuera. Ah, son las que Ellos están son afuera. macá. Son Sí, macá. sí. ¿Y qué parte de Paraguay vivían ellos? Y ellos están ahora mismo en Mariano Roca Alonso. Están. Reagrupados. Sí. Están Y no le han dado tierra ni nada, eso no sabemos. Y la verdad que hay algunos que están en la espera de tierra, pero que ellos son, vamos a decir, del interior. Pero ellos tienen... Y todo eso que están sobre la calle Palma son macá también. Sí, también. O sea, ellos mayormente se dedican a esa artesanía propia y hacen... Sí, las mujeres son las que se dedican a trabajar. Y bueno, en algún momento vamos a mostrarles algo de la artesanía de ellos, vamos a hacer un recorrido mostrándoles de la tribu macá que todavía queda. Y bueno, después tenemos más aquí